por esas hermosas palabras y a nuestro pastor por la confianza, porque es una gran responsabilidad traer el mensaje de la palabra, especialmente cuando tú estás en casa. Enseñar afuera o detrás de bastidores, como lo hago yo por radio, es más fácil, pero cuando tienes que llevar la palabra a tus hermanos, a tu casa, a tu familia, no es tan fácil. Y créanme que yo estoy aquí con maripositas en el estómago como si fuera la primera vez que lo estuviese haciendo. Y para mí es un gozo y un honor saber que el Padre siempre toma control de todo, en cada momento. Cómo es que este Shabbat especial comenzó en medio de la adoración, qué mover tan hermoso. Y yo pude ver cómo el Rúa del Eterno estaba ministrando a vidas aquí, en este lugar, y de eso se trata. No se trata de uno, no se trata de dos, ni de tres, ni de un ministerio. Se trata de una familia, de un cuerpo. Cuando usted y yo comprende a lo que nosotros venimos, que venimos a estar aquí, venimos a congregarnos, a hacer ejat con nuestro Rey. ¡Wow! Y abres tu corazón. ¡Qué hermoso tiempo de adoración! Y por mí, como yo comparto el mismo sentir de la pastora, si me dejan, yo sigo adorando, puesto que eso me apasiona y yo sé que a muchos de ustedes también. Y créanme que solamente les voy a traer lo que el Padre me permita traerle a ustedes. Fue algo de relámpago, de último momento, pero uno siempre tiene que estar preparado. Y el maestro siempre tiene que estudiar. Y el que enseña siempre tiene que estar preparado. Y pues, una vez más le damos la confianza a las gracias por la confianza a nuestro pastor, por darme la oportunidad en medio de ustedes. Así que saludo a los que me están viendo por Teshuvah.tv. ¿Y qué les parece si comenzamos con una oración antes de entrar al mensaje de la palabra? Bendito eres tú, Yahweh, creador del universo, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Te adoramos, te continuamos dando toda la gloria y la honra, porque tú eres fiel, Señor, y tú nunca fallas. Aun cuando nosotros quizás, Señor, deshonremos tu nombre o no nos portemos, Señor, de acuerdo a tu estándar, Padre, tú seguirás siendo fiel y extiendes tu brazo de amor y misericordia sobre nuestras vidas para que comprendamos lo grande que eres tú, Señor. En esta hora, Señor, te agradecemos el tiempo hermoso que nos has concedido como congregación de alabanza, de adoración, de regocijo, de júbilo, Padre, de nuestras muestras de agradecimiento delante de tu presencia. Y deseamos, mi buen Rey, que guíes, Señor, el mensaje de esta tarde. Quizás no sea un mensaje didáctico, Señor, y te ruego, mi Señor, que cada palabra que salga de mis labios, Padre, sea guiada por ti, que caiga en terreno fértil, y aquella palabra que no sea edificante, Padre, te ruego y te imploro perdón desde ahora, y que caiga al suelo y no dé ningún fruto, Padre, porque solamente eres tú digno de recibir la alabanza, la gloria, el honor y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Anoche nosotros estuvimos celebrando Pesaj y hoy es el primer día de panes sin levadura. Generalmente pues se hace una lectura especial, pero yo quisiera de alguna forma tocar la parashá semanal y desarrollarla de una forma diferente, relacionándola a cómo nosotros podemos traer honor al nombre de nuestro Rey, la importancia de que nosotros conozcamos. Y yo sé que ustedes lo conocen, pero vamos a enfatizar nuevamente los términos de pureza, los términos de santidad y el término de profano. Y el por qué quiero desarrollar, el punto que quiero desarrollar es el por qué los hijos de Aarón murieron. ¿Cuál fue la causa? Hay tantas opiniones habidas y por haber que podemos nosotros traer según la Torá y según la opinión de los sabios. Pero quiero desarrollar de otra forma diferente. Y también cómo nosotros, como dice la palabra, que por el pecado de un hombre la muerte vino al mundo. Desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, la muerte reinó. Y cómo nosotros viviendo en un mundo profano y contaminado, nosotros nos hemos contaminado de una forma u otra.
y cómo el Padre, a través de su Torah divina, requiere santidad de nosotros. ¿Y por qué el Padre está demandando de su pueblo santidad? Esto es algo que muchas veces lo oímos, lo escuchamos superficialmente, pero quizás no nos sentamos a verdaderamente asumir nuestra responsabilidad como parte del pueblo del Eterno, de lo que significa portar la santidad del Padre en tu vida. Y eso es lo que yo quiero traerle a ustedes, porque llevo tiempo intercediendo por cada uno de ustedes en mi casa. Hace tiempo atrás, y este sueño lo compartí con la pastora y el pastor Gabriel, estuve pasando por uno de mis procesos y uno de mis quebrantamientos, y el Padre le plació en su infinita misericordia y amor darme un sueño peculiar. Y en este sueño peculiar estaba yo presente en una escena donde había un muro bien grande, gigantesco, un muro. Y mientras yo estaba presenciando la escena, escuché el sonido del shofar. Pero el sonido del shofar era el primer sonido, fue el sonido de convocación. El que conoce los sonidos del shofar sabe cuál es. Y sabes que te tienes que poner en tu puesto, puesto que el Padre está llamando a su pueblo y lo está convocando. Y en ese sueño yo escuché, wow, era como muchos shofares sonando a la misma vez, si lo puedo describir para que usted tenga una imagen en su mente de lo que yo pude y el Padre me mostró ver. Y en este sueño estaba ese muro gigantesco, sonó el shofar y una voz estruendo, con un estruendo gigantesco, me dijo: cubra casa de Israel, es hora de cubrir el muro. Y yo estaba en medio de la escena. Cuando esa voz habló, salió un gran ejército a cubrir el muro. Volvió a sonar el shofar una segunda vez, sonido de convocatoria. Nuevamente, ya el ejército estaba en el muro. Vuelve otra vez la voz, dice: casa de Israel, cubrid el muro, no dejen ninguna grieta, ni ningún espacio que quede vacío. Y aún habiendo un gran ejército que estaba cubriendo el muro, pude ver a algunos de ustedes en ese sueño que el Padre me dio. No era suficiente. Habían espacios vacíos. Habían grietas que estaban sin cubrir. Volvió otra vez el shofar y sonó otra tercera vez. Y la misma voz volvió a repetir: casa de Israel, es hora de cubrir los muros. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Y usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con el mensaje que la hermana Lisa quiere traer? Mucho. A mí me gusta de un meollo hacer un conjunto. Es la forma que a mí me gusta enseñar. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a una forma de enseñanza excelente de nuestro pastor, pero cada maestro tiene su forma de enseñar diferente. Y a mí me gusta traer experiencias y vivencias y aplicarlas a la Torah para que nosotros podamos identificarlo. Y este sueño fue tan impactante en mi vida. Yo estaba en un momento donde yo estaba en un pozo de desesperación, de oscuridad. No había luz en mi vida. Estaba pasando por un momento difícil y me encontraba cara a cara, como cantábamos ahorita. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Así estaba yo. Y el Padre le plació darme esta revelación para que nosotros entendamos la importancia de cubrir el muro. Y cuando usted puede entender que tiene que ver un muro, cubrir el muro, cubrir tus espaldas, cubrirnos unos a otros en oración, en intercesión. Lo necesitamos tanto. Estamos pasando, cada familia aquí está pasando por momentos difíciles y duros. Cada matrimonio está siendo atacado. La mente de nuestros jóvenes está siendo atacada y contaminada. Nuestros niños están siendo influenciados por lo que ellos ven afuera. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo no le digo esto para asustarlos o para manipular sus sentimientos ni emociones. No,
es la realidad. Y como pueblo del Eterno, el Eterno está demandando de nosotros que cubramos los muros de oración y de intercesión. La Torá, el estudio de la Torá es hermoso. Me apasiona. Me apasiona meterme en la profundidad de la Torá, la letra. Pero necesitamos también el balance correcto. Y el balance correcto está en el Espíritu de Santidad, que es el que nos revela a nosotros la voluntad del Padre a través de la Torá, pero también para que nosotros sepamos cuál es tu necesidad. ¿Cuál es la necesidad de mi hermano? Muchas veces nosotros no hablamos, estamos callados la boca. Pero el Padre que conoce todas las cosas y sabe y se duele. Como decía ahorita la pastora decía que cuando el dedo meñique de nuestro pie, chiquitito, sufre el cuerpo completo. Yo creo que hasta un calambre te sube hasta acá, hasta el cerebro. Porque está conectado por un sistema nervioso que le avisa al cuerpo que hay dolor físico. Así es la congregación. Y ahorita cuando estábamos adorando a nuestro Padre, yo podía sentir ese dolor físico, porque hay corazones que necesitan ser ministrados. Yo fui ministrada y le doy la gloria al Padre por su mover, por su espíritu, porque verdaderamente usted hizo su parte para que el Padre pudiese hacer la suya. Y de eso es que lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cuál es tu parte como parte del pueblo del Eterno? ¿Y para qué tú fuiste llamado? ¿Para qué? Mucha gente se pregunta, ¿cuál es mi rol? Yo tenía esa lucha. Yo vengo de la iglesia tradicional, de un ministerio profético, hermano. Y déjeme decirle algo, desprenderte de eso cuesta. Negarte, decir, no, Señor, yo no quiero operar bajo espíritus de adivinación, ni quiero hablar palabras del alma, porque de eso no se trata. Yo quiero sentarme, yo quiero aprender, yo quiero ser preparada por ti, instruida por ti, y si a ti te place algún día levantarme con ese mismo ministerio a tu tiempo, no al mío. Pero eso no contesta tu pregunta, ¿cuál es mi rol? En la parashá de esta semana, a Harot Moed, vemos roles en la parashá de gente que fue escogida por el Eterno. Fueron escogidos por Dios. Los sacerdotes levitas fueron escogidos por el Eterno. ¿Qué pasa cuando el Eterno te escoge y te llama, pero tú quieres salir de los parámetros que se te han puesto? Nos cuesta esperar y nos cuesta ser preparados. Y leyendo la parashá, y esta es la forma que lo quiero desarrollar. Quizás, pues, sí, el background de la parashá es el día de Yom Kippur, los sacrificios, etcétera, etcétera. Los que han estudiado la parashá, se supone que la hemos estudiado todo. Los que han leído la parashá o la han estudiado, saben que el contexto de la parashá de esta semana es los sacrificios del día de Yom Kippur, como ellos iban a ser preparados para oficiar como sacerdote, más uno solamente tenía o iba a tener el privilegio de ministrar delante de la presencia del Eterno. Con esta es la base. Nosotros, como dije al principio, vivimos en un mundo que está profanado, a pesar de que es la creación del Eterno. Y se nos ha entregado su manual de vida, sus instrucciones. Nosotros no vivimos ni fuimos criados en el contexto histórico y cultural que se escribieron estas cosas. Y nos cuesta muchas veces en nuestra mente poner un pedazo a nuestra cultura, a nuestra mente aquí occidental, las cosas y costumbres orientales. El contexto histórico, el contexto legal, el contexto cultural, el por qué Yahweh escogió revelarse a su pueblo de la forma como lo hizo y pedirles que erigieran un tabernáculo en un desierto. It does not make sense.
Imagínese usted que usted está en el desierto, por llamarlo así, el desierto de Sahara, que es el más conocido, todo el mundo lo conoce, y que el Eterno te pida que en medio de ese desierto Él quiera habitar contigo y te pide que le erijas una casa. ¿De dónde voy a sacar los materiales? Porque en el desierto. Tenemos que tener en mente que cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron de una civilización por la cual ellos estuvieron viviendo cientos de años, una civilización muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a interactuar. Fue tanta la influencia que ellos recibieron que ellos adoptaron muchas costumbres de Egipto. Muchos permanecieron firmes, pero otros no permanecieron tan firmes. Entonces tenemos una muchedumbre mixta que se agrega a Israel, sale de Egipto, creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le dijeron, no, yo quiero servirle a Dios que tú le estás sirviendo. Porque esta es la época que nosotros estamos conmemorando. La época de nuestra libertad, de nuestra redención. ¿Cómo es que Yahweh utilizó su poder, su brazo extendido para levantar su honor como rey del universo? Y no tan solamente glorificarse él como rey del universo y Dios de Israel, sino también el elevar el estatus de honor de su pueblo, que por cientos de años estaba viviendo en un estatus de vergüenza. Faraón se había levantado y ni tan siquiera se acordó de las obras que el Eterno había hecho a través de José para salvar a Egipto en el tiempo que vino la hambruna. Y todo esto conocemos, nos hemos venido estudiando. La semana pasada estuvimos hablando acerca, o el pastor estuvo hablando con nosotros acerca de la lepra y la importancia de que nosotros nos limpiemos antes de nosotros entrar a Pesaj. Ahora comenzamos el primer día de panes sin levadura y el Padre continúa. Como son ciclos divinos y citas divinas, seguirá enfatizando la necesidad de que nosotros nos separemos, de que nosotros nos consagremos, de que nosotros busquemos en nuestras vidas aquella levadura. Levadura es pecado, lo que infla. Cuando usted echa levadura en una masa, usted está diluyendo o alterando esa masa. No se va a quedar igual. ¿Qué es lo que nos está alterando a nosotros? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Así que vamos a Levíticos. Eso fue solamente una introducción. Levíticos capítulo 16. A Jeremot. Vuelvo y les digo, el contexto de estos capítulos es el día de Yom Kippur. Y no voy a desarrollar el día de Yom Kippur. Dice, Yahweh, y tengo la versión israelita Nazarena, es una versión quizás muy diferente a la que usted está acostumbrado a usar. Yahweh le habló a Moisés tras la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. Yahweh le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay en el arca, no vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta únicamente. Así entrará Aarón al santuario con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada, y estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá.
y de la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Y Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Y Aarón tomará los 2 chivos y los pondrá delante de Yahweh, entrada de la tienda de la reunión, y hará un sorteo por los chivos, como marcado para Yahweh y el otro como marcado para emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado, mientras que el chivo designado por sorteo para emisario se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación por él y enviarlo al desierto como emisario. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y su familia, inmolará su toro de ofrenda por el pecado y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca de la alianza para que no muera. Tomará un poco de la sangre del toro y lo rociará con un dedo sobre la cubierta por el lado oriental y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado, traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro y lo rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Y así purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados. Y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Cuando entre a hacer expiación en el santuario, nadie más podrá entrar en la carpa de reunión hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo y lo aplicará a las 4 cuernos del altar. Y el resto de la sangre lo rociará sobre él mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. Cuando haya terminado de purificar el santuario, la carpa de reunión y el altar, traerán el chivo vivo y Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del chivo y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. Así el chivo traerá sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible y soltarán al chivo en el desierto. Y Aarón entrará a la carpa de reunión, se quitará las vestidas de lino que se pone cuando entra al santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo con agua en el precinto sagrado y se pondrá sus vestiduras. Entonces saldrá y presentará su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, haciendo expiación por él y por el pueblo. La grasa de la ofrenda por el pecado la convertirá en humo sobre el altar. Y el que soltó el chivo emisario lavará sus ropas y bañará su cuerpo con agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. El toro de ofrenda por el pecado y el chivo de ofrenda por el pecado, cuya sangre se trajo para purificar el santuario, serán sacados del campamento y sus cueros, sus carnes y su estiércol serán consumidos al fuego. Y el que los queme lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. Y esta será para ti una ley perpetua. En el mes 7º, el día 10º del mes, ustedes purificarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano, ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarnos de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios delante de Yahweh. Será un Shabbat de completo reposo
para ustedes. Practicarán la negación propia, es una ley perpetua. Y el sacerdote que haya sido ungido y ordenado, dos palabras importantes, para servir de sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y purificará el santuario interior, purificará la carpa de reunión y el altar, y hará expiación por los sacerdotes y toda la gente de la congregación. Esta será para ustedes una ley perpetua para hacer expiación por los israelitas, por sus pecados, una vez al año. Y Moisés hizo como le había mandado Yahweh. ¿Por qué leímos todo el capítulo 16? Es este capítulo que quiero, la parashá comienza desde capítulo 16 del libro de Levítico hasta el capítulo 18, verso 30. Y en el capítulo 17 se especifica el lugar de sacrificio y cómo se va a utilizar la sangre. Y el capítulo 18 está hablando acerca de relaciones íntimas que están prohibidas. Fíjese cómo nuestro Dios es que hasta en nuestra intimidad Él la regula. Porque nuestro Dios ve todo y quiere que su pueblo hasta en lo más íntimo se purifique y entienda que nosotros somos gente diferente. Como les dije al principio, ¿por qué la parashá anterior estuvimos hablando acerca de las impurezas de un hombre que tiene misión? Después hablamos de la lepra y entramos aquí en esta parashá así tan súbitamente con un suceso de muerte, que por cierto es el título de la parashá, Aharé Mot, después de la muerte. Entonces, como que hay un periodo de tiempo y uno dice, ¿qué pasó aquí? No sé si ustedes cuando leen la escritura y se encuentran con estos relatos, usted se hace la misma pregunta. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué hubo muerte? Ahorita había mencionado que a causa del pecado de un solo hombre, la muerte entró al mundo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? ¿Qué trae muerte? Profanación. Adán y Eva profanaron el lugar sagrado en el cual habían sido puestos. ¿Sabe usted que desde la creación, desde que el Eterno puso al hombre en el jardín que estaba en la región de Edén, esa región específicamente el Eterno la designó como un lugar sagrado? Se compara al lugar donde se erigió el templo. Una de las maestras que enseña este concepto es la doctora Dina Dye. Yo sé que algunos de ustedes la conocen. Ella pues tiene un libro que recientemente ella sacó, que es El Templo Revelado en la Creación. Poderoso, hermano. Si usted tiene la oportunidad, acérquese y véalo. Desde el principio, el Eterno designó morar con el hombre. Por eso puso al hombre allí. Y desde el principio, en ese lugar sagrado, puso límites. ¿Por qué le puso límites a Adán si Adán era un hombre perfecto? ¿Por qué le puso límites a Adán si él no tenía pecado, no había imperfección en él? Esas son preguntas que te cogen y te impulsan a examinarte. Porque desde el principio de la creación, el Eterno puso un patrón en la tierra a que se siguiese. Y cuando Él estableció este límite para que el hombre no lo cruzara, era para que el hombre entendiera que a pesar de que era creado a la imagen del Eterno y en el estado de perfección que tenía Adán, él se debía a su creador y que tenía que respetar el orden que había sido diseñado y establecido aún desde el jardín de Edén. En otras palabras,
el Eterno estaba preparando a Adán para ser sacerdote de su casa, para ministrar delante de la presencia del Eterno. ¿No es acaso lo mismo que estamos leyendo aquí, en esta parashá? Aarón y sus hijos estaban en un proceso y ellos ya habían sido escogidos, ellos habían sido nombrados, pero todavía no habían sido encomendados. Se les había designado autoridad y nosotros hemos aprendido que eso es lo que significa portar la unción del Eterno, la autoridad delegada. De entre el pueblo de Israel y de entre las tribus de Israel, el Eterno escoge a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví escoge a sus sacerdotes. Y de entre los sacerdotes, a través del linaje de Aarón, escoge quiénes serían los que se iban a presentar una vez al año delante de la presencia del Eterno para ministrar, para purificar el santuario, para purificar el pueblo, para purificarse ellos mismos. Y leímos aquí en este capítulo los rituales de transición que ellos tenían que pasar de un estado de impureza a un estado de pureza. Y a veces cuando nosotros estamos haciendo un search por el internet y vemos y ponemos láminas de Yom Kippur, muchas de esas láminas tienen un significado incorrecto, porque presentan a Aarón con las vestimentas sagradas, con el efod, el vestido de azul, con el turbante y la diadema, y leímos aquí que en ese día Aarón solamente tenía que presentarse vestido de lino blanco. Lo que no conocemos del servicio del templo, y es importante que nosotros aprendamos estos conceptos para que sepamos el significado correcto de lo que el Eterno demandaba de sus sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Yo ahorita estaba comentando con la hermana Mayrin la importancia de que los varones de la casa sepan el concepto del servicio del templo, porque ustedes no saben si ustedes tienen descendencia levita. Ustedes no saben si el Eterno de entre ustedes o de su linaje los va a escoger para ministrar en el templo en un futuro. ¿Lo sabe usted? ¿Verdad que no? ¿Podemos nosotras ministrar en el templo? No. ¿Será que Dios es injusto con la mujer? No. Lo hizo. Ese límite está puesto para proteger nuestro honor. Y muchas veces cuando tenemos una mentalidad feminista, no comprendemos esto. Entonces, el Eterno, como la gran mayoría de nosotros salimos de una iglesia tradicional, y la iglesia tradicional alimenta el concepto feminista. Y se nos hace difícil. Yo cuando comencé a estudiar esto, a mí me chocó. ¿Pero cómo es posible? Yo lo digo, hermano, soy sincera. ¿Cómo, verdad, Yamini? ¿Cómo es posible? Pero cuando comprendí el por qué el Eterno pone límites, es para que nosotros entendamos cuál es nuestro rol en el reino de Él. No es para condenarnos ni para marginarnos, es para protegernos y para elevar nuestro estatus como siervas del Rey de Reyes. Esto se aprende cuando nosotros estudiamos el servicio del templo a través de la Torá. Cómo es que dentro del templo hay un lugar que se llama el atrio de las mujeres, donde allí usted y yo vamos a poder entrar en un tiempo futuro. En ese lugar nosotras podemos entrar con un propósito específico. Nuestro rol
tarde, mañana y día. ¿Qué se hace en esos tiempos? Servicio del templo. Las oraciones. Por eso comencé al principio relatándoles mi sueño. Porque muchas veces nosotros decimos, voy a orar por ti, 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 voy a orar por ti. Y a veces la lista es tan grande que se nos pasa. Y el Eterno es tan misericordioso que dentro de su ciclo de citas divinas, en 3 tiempos durante el día, tenemos esa oportunidad. 3 veces al día. Tenemos la oportunidad para elevar oraciones por tu semejante, para exaltar el honor de nuestro Rey a través de la oración, el amidad. Eso es algo que no se enseña. Estamos aprendiendo, yo lo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Este era el modelo y el diseño que el Eterno desde el principio quiso que se hiciera de esta forma. Que nosotros apartáramos un tiempo para Él, como lo es hoy que es Shabbat, y que sepamos a lo que nosotros vinimos, que yo no vine para estar sentada a que se me esté enseñando, sino que usted y yo tenemos nuestra parte también. ¿Cuál es tu rol dentro del pueblo? Leímos en Levíticos capítulo 16, como back it up a little bit, que Aarón había sido escogido, sus hijos habían sido escogidos por el Eterno, tenían el llamado. Nadie podía discutir, porque cuando ellos estaban en Egipto, los únicos que tenían el privilegio de escuchar la voz de los dioses eran los sacerdotes de Egipto. Solamente ellos. Entonces, viviendo en una sociedad donde te han inculcado que solamente el profeta es el único que oye la voz de Dios. ¿Cierto o no? Yamili sabe, ¿verdad? Ese es lo único que el profeta es el único que puede escuchar la voz de Dios. ¿No es acaso que nosotros estamos saliendo de una esclavitud similar? Donde ahora el Eterno nos está entregando a nosotros la forma correcta para que nosotros no enseñemos a estar purificados y santificados y consagrarnos a la forma como Él lo merita, para que nosotros también tengamos el privilegio de escuchar la voz del Eterno. Pero eso depende de la forma como nosotros actuemos delante de Él. Así que Aarón y sus hijos tenían el llamado. Nadie lo podía discutir. Él lo hizo público. Su ordenación, su ungimiento lo hizo público. Todo el pueblo sabía quiénes habían sido llamados y quiénes habían sido escogidos. Quiénes iban a tener el privilegio y la gran responsabilidad de presentarse mañana, tarde, mediodía y en la noche, a hacer sacrificios, a interceder por el pueblo, y no tan solamente a eso, a enseñarle la Torá y a ser jueces justos, a enseñarle justicia y rectitud a un pueblo que había sido oprimido por cientos de años, y en su mentalidad lo que estaba era esclavitud, 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 esclavitud. Yo me debo un amo, tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo así. Entonces el Padre los saca de este sistema de opresión, les enseña su reglamento, les dice, esta es la forma correcta que yo quiero que ustedes se acerquen a mí. Y es curioso que cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Levítico, no nos damos cuenta que el sistema levítico o el sistema de sacrificio es la forma que el Eterno instituyó para que el pueblo pudiese acercarse a Él. Aprendimos el valor de la sangre. Aprendimos que es que el Padre no te está pidiendo muerte, sino que está pidiendo la vida. Y te quiere dar vida a un pueblo que tenía una mentalidad de muerte. A un pueblo que estaba viviendo en esclavitud, donde se le había inculcado
que estaban viviendo en una sociedad donde habían templos por donde quiera. Y es que aún en las casas tenían los nombres de sus dioses, los nombres de sus sacerdotes. Y hasta eso el Eterno les enseñó. Esa no es la forma. Escoge a los hijos de Aarón junto con Aarón. Aarón tenía 4 hijos, by the way. De lo que se menciona en la Torah, 4. Los escoge a ellos y los pasa por un periodo de transición. Ellos tenían que separarse por 7 días y tenían que santificarse. ¿Qué significa santificarse? Separarse. Pero también significa desprenderte, es un desprenderte. Es un dejar atrás todo aquello que quizás tú consideras que estás bien, pero para los ojos del Eterno no lo es. Es la forma y las ideas que nosotros muchas veces tenemos. Esta es la forma como el Padre quiere que yo ore, o esta es la forma que el Padre desea que yo me acerque a Él, y no es. Y muchas veces vamos a utilizar el término inocencia para ponerlo más llevadero y que no me vengan a darle más queja al pastor de que yo doy palo. Sí, porque el pastor me lo dice a mí. Sí, él me lo dice. Y yo no quiero que nadie se sienta oprimido. Líbreme el Eterno de estar oprimiendo a sus ovejas. No es eso. Sino que quiero enfatizar el término de que muchas veces nosotros hacemos las cosas como a nosotros bien nos parece y no es la forma correcta. Y a veces nos metemos en problemas. Y a veces las cosas nos van mal. Y después nos preguntamos y estamos clamando y estamos llorando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te acercaste al Eterno? ¿Qué añadiste? ¿Qué alteraste en tu caminar? ¿Qué fue lo que traíste de quizás tu pasado? De lo que tú estabas acostumbrado, de lo que te habían enseñado a este caminar diferente. Tenemos diferentes niveles de capacitación y aprendizaje. Y eso el Padre lo sabe. Él es nuestro hacedor. Pero Él conoce nuestra intención. Él conoce cómo nosotros, con qué intención nos acercamos. Por eso ahorita cuando la pastora pidió poner el talí. Porque yo lo sentía. Muchas veces el Espíritu del Eterno va a guiar a hacer cosas dentro de un servicio que no estamos acostumbrados a hacerlo, porque estamos acostumbrados a una rutina, estamos acostumbrados a una dirección, estamos acostumbrados a hacer las cosas. Se tiene que hacer así, se tiene que tocar así, se tiene que orar de esta manera. Pero ¿qué dice el Padre? ¿Qué dice el Padre? Cuando yo entro por esa puerta con mi corazón hecho pedazo. Y tengo que poner una apariencia para que usted no se dé cuenta. Ouch. Cuando suceden situaciones y las queremos esconder y el Padre no lo permite. Pero entramos por esa puerta porque el Shabbat no es negociable. Y necesito presentarme delante de la presencia de nuestro Rey. Pero muchas veces venimos sobrecargados, tristes, abatidos. Muchas veces hasta enfermos del alma. ¿Cómo la Torah te puede ayudar a sanar tu alma? De mucho. Porque cuando el Eterno nos entregó su Torah divina, le entregó a Israel la Torah en el pueblo de Sinaí y le dijo: si guardas mis mandamientos, por ello vivirás. Tu estilo de vida cambiará. Cuando llegue enfermedad a tu vida, porque tenemos también este mal concepto. Me creo el súper espiritual, superhéroe. Aquí hay muchos Superman y Wonder Woman.
Ninguna enfermedad puede llegar a mí. No, yo no lo recibo. Esto no es mío. Pero terminas enfermándote. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que está profanado. Porque muchas veces nuestros niños que apenas están creciendo también están expuestos al mismo nivel de contaminación de usted y yo. Y muchas veces ellos traen estos gérmenes a nuestros hogares y aunque los amamos y los apreciamos, los queremos y los apachurramos, se nos pegan también. Esto es algo inevitable. Vivimos en un mundo profanado, contaminado y pues llega enfermedad. Pero cuando llega el caos, cuando el caos toca a tu puerta, cuando estás enfermo del alma, ¿qué pasó? Por eso están estos ciclos que el Padre ha establecido. Para que hay 7 días de sacar levadura, 7 días de examinar por qué llegó el caos a mi vida, por qué llegó la necesidad, por qué llegó la escasez, por qué llegó la enfermedad. Y eso seguirá en la mente. Y el Padre seguirá repitiendo lo mismo. El año que viene va a volver otra vez a repetir el mismo ciclo y el mismo proceso. Y no tan solamente el año que viene, me voy a ir un poquito más acá. Cuando venga Yom Kippur, que es el contexto de esta parashá. Un proceso de examinación y santificación. ¿Tú quieres saber cuál es tu rol en el reino? Necesitas respetar los parámetros que el Padre ha puesto. Nadab y Abiú tenían un privilegio que no lo tenían otros levitas. Eran hijos del sumo sacerdote que había sido ungido y escogido y que había el Padre puesto este precepto por ley perpetua y eterna, de que solamente ellos tenían el privilegio y la oportunidad de presentarse este día y entrar en el lugar santísimo. Esto que aconteció no ocurrió en el lugar santísimo, sino en el altar de incienso que está frente a la cortina del lugar santísimo. En otras palabras, en el lugar santo. Muchas veces cuando leemos la Escritura y leemos los textos, nación santa, pueblo adquirido, somos sacerdotes, somos reyes, pero no sabemos comprender los límites y los parámetros que el Padre ha puesto para nosotros poder decir, somos sacerdotes, somos reyes, somos un pueblo adquirido. Estamos acostumbrados a estar declarando, vociferando a los 4 vientos, palabras muchas veces que aunque tienen fundamento porque están acá, pero lo hacemos con la intención incorrecta. Y esto fue lo que pasó en el caso de Nadab y Abiú. El año pasado el pastor trajo algo similar y él dijo, estaban tan contentos porque habían sido escogidos, estaban en fiesta, esto y lo otro. Este año es diferente. Este año ellos sabían la responsabilidad que ellos habían recibido. Ellos habían pasado 7 días recibiendo la misma instrucción que los otros 2 hermanos. Sus ropas habían sido ungidas literalmente con aceite. Y el aceite santo, no cualquier aceite. Y les habían dedicado lo mejor para que ellos participaran de estos sacrificios. O sea que el Eterno los estaba preparando para un ministerio especial. Ellos iban a aportar una gran responsabilidad sobre sus hombros a favor del pueblo. En otras palabras, el Padre los estaba elevando a un nivel de santidad mayor. ¿Acaso el resto del pueblo y las otras tribus no eran santas? ¿No habían sido llamadas? ¿No habían entrado en convenio con el rey? Sí. Pero nosotros necesitamos entender, como mencioné al principio, que el Padre da parámetros y dentro de esos parámetros Él pone a la gente que Él escoge.
Pero esa gente que Él escoge necesita entender que tienen una gran responsabilidad delante del rey y que por tanto el nivel de capacitación, el nivel de aprendizaje aún es más fuerte y tienen que reflejar en un nivel de santidad aún mayor. Y esto nos cuesta entenderlo. Que ahora ellos eran más santos que otros o este. Hermano, estamos hablando de orden, de diseño, de parámetro. ¿Quiénes somos nosotros para discutir con nuestro Creador? ¿Cómo es que Él establece las cosas? ¿Por qué lo hizo de esta forma? Porque allá en los cielos el mismo orden está establecido. Es una copia. Y lamentablemente los de allá arriba que fallaron, ¿qué les pasó? Fueron expulsados. Estamos hablando de ángeles. Que a veces nosotros probamos, ahora tú te crees un ángel de santo, mira la aureola que está en tu cabecita. Lo hacemos de broma, hermano, ¿verdad que sí? No se me venga a decir a una que no. Pero aún ellos le faltaron el respeto, trajeron deshonor a nuestro Creador y fueron expulsados. Nadab y Abiú, a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el pastor Walter, cómo él enseña. Y él dice, tiene un dicho que dice, no inventes con la rueda. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Terry? ¿Qué lo dice? No inventes con la rueda. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestra intención puede ser buena, excelente, chacho, tremenda idea. ¿Y el Padre qué dice? ¿Qué dice el Padre de tu idea? Puede ser una excelente idea. Las iglesias tradicionales están llenas de excelentes ideas y de buenas intenciones. Y de seguidores con buenas intenciones y llenos de buena idea, de mucho humanismo, de los conceptos babilónicos, que lo quieren aplicar y tratan a las iglesias como negocios, para multiplicar las ganancias, para levantar imperios. Pero ¿y cuando ese imperio se cae? Nosotros salimos de una iglesia así, que el imperio se cayó. Y estábamos tan ciegos que nunca le preguntamos al Padre, sino hasta más tarde, ¿acaso estabas tú en medio de esto? ¿Acaso habías mandado tú que se hiciera de esta forma? Porque no nos detuvimos a estudiar la Escritura, no nos detuvimos a leerla, no nos detuvimos a discernir, no nos detuvimos a inspeccionarnos, no nos detuvimos a vernos en el espejo, no nos detuvimos a cambiar, no nos detuvimos a hacernos un examen. Y Nadab y Abiú no se detuvieron. Ellos tomaron un incensario. Habían sido llamados para hacerlo. Pero no era el tiempo para que ellos se presentaran delante del Eterno. Cuando el rey te manda a llamar, you better be ready. Pero cuando el rey no te manda a llamar, you better be ready too. Porque las consecuencias no van a ser buenas. Y tantas opiniones que hay en cuanto a la muerte de los hijos de Aarón. Y lo más difícil, póngase en el lugar de Aarón, usted que es padre. Y verlo delante de sus ojos, esta escena. Y culturalmente, en el antiguo Medio Oriente, especialmente dentro de la cultura hebrea, ellos tenían la costumbre de rasgar sus vestiduras cuando pasaba una muerte de un ser querido. ¿Por qué Aarón no podía hacer eso con sus vestiduras?
Usted sabe que si Aarón se hubiese rasgado las vestiduras y hubiese hecho luto delante del Padre, estaba dándole un mensaje al rey de que no estaba agradecido y de que estaba haciendo una afrenta delante del rey. Así de serio. Porque en las vestiduras se había derramado el aceite santo y había sido delegados la unción para poder ministrar delante de su presencia. Entonces, cuando usted ve estas películas que ponen por televisión de los sacerdotes en el juicio de Yeshua, que se agarran las vestiduras así, en señal de afrenta, porque casi siempre ponen al sumo sacerdote en los juicios, a Caifás. No sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Cuando yo aprendí este concepto, yo dije, afrenta contra el Eterno, porque rasgó las vestiduras sagradas. Son cositas que nosotros necesitamos aprender. Pero volvemos otra vez a la pregunta, ¿cuál es tu rol dentro del reino? Estamos pasando y siendo separados. Por eso es que nosotros vez tras vez nos reunimos los Shabbat. Entramos ahora en un ciclo nuevo de fiesta. Vamos a pasar por las fiestas de primavera. 3 meses después vamos a pasar y entrar a otro ciclo en las fiestas de otoño. ¿Usted sabe cuál es la fiesta que a mí más difícil se me hace guardar? ¿Quiere que les diga? No es Yom Kippur. Ese es el cuco de todo. No. Panes y levadura. Porque te tienes que anegar. Y eres probado. Tienes que dejar atrás muchas cosas que no dejaste el año anterior. Es la más difícil de todas las fiestas. Honestamente, para mí, delante del Rey, se los digo y delante de todos ustedes que son mis testigos delante de nuestro Padre. Panes y levadura. Porque son 7 días de introspección. 7 días que tú te tienes que mirar al espejo. Y tú tienes que decir, tienes que dejar esto, tienes que cambiar, tienes que esto, tienes que lo otro. ¿Sabe una cosa, hermano? La semana pasada lo que el Padre me preguntó. El Padre me preguntó a mí que si yo estaba dispuesta a perdonar la traición de un ser amado. Y yo dije, ¿what? A veces nosotros oramos y decimos, revélame tu propósito, dime qué tengo que sacar de mí. Sea honesto, usted ha orado así, no venga a decir que no porque usted se lo dice al Padre. Y yo en mi momento de intimidad, el Padre me pregunta, ¿estarías dispuesta tú a perdonar la traición de un ser amado? ¿Cómo cuesta? Porque lo amas. Y a veces nosotros no pensamos en lo que Yahweh tuvo que hacer por nosotros cuando dio a su hijo amado, que vino para redimirnos, para darnos libertad. Y nosotros que decimos que somos sus seguidores, cuando el Padre nos confronta de tú a tú y te dice, Terry, ¿estarías dispuesta tú a perdonar la traición de un ser amado? Como que tú haces, porque uno dice, depende. Pero el Padre no puso ninguna. Lo único que Él espera de nosotros es obediencia. Esa es la condición. Yeshua dijo, envíame a mí. Yo lo voy a hacer. Yo voy a traer de nuevo las ovejas perdidas de la casa de Israel, de nuevo a ti, mi Padre. Les voy a dar la oportunidad de recobrar su identidad. Les voy a dar la oportunidad de recobrar su estatus de honor y su estatus de santidad que tú designaste desde el principio de la creación.
les voy a dar la oportunidad de andar en libertad y cambiar, hacer un giro, hacer teshuvá y tener la oportunidad de tener una mentalidad de siervo y no de esclavo. Y de andar en libertad, pero no en libertinaje. Y de andar en rectitud y no en injusticia. Él fue el mensajero real. Él vino a representar a su Padre aquí en la tierra. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu estatus dentro del reino? ¿Cuál es tu rol? Quizá tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo del Mesías, ¿verdad? Unos se identifican con la enseñanza, otros con la música, otros con el servir. Pero ¿y con qué te identificas tú? Tú le estás preguntando al Padre, ¿cuál es mi rol dentro de tu reino? ¿En qué puedo servir yo? Pues entonces necesitas aprender que hay parámetros. Necesitas entender que hay niveles de compromiso que han sido delegados a través de su palabra a ti. Y que para evitar traspasar ese parámetro, la condición es obediencia. Y para contestarle la pregunta que el Padre me hizo, fueron mis lágrimas. Porque duele perdonar una traición. Yeshua andó con un traidor. Y en ningún momento él le reclamó. Yeshua sabía quién era Judas. Pero se sentó a comer con él. Le lavó los pies. Fue testigo de milagros. Fue testigo de sanidades. Escuchó las enseñanzas de los labios de Yeshua. Y aún con eso, yo estoy más que segura que hubiese alcanzado perdón. Pero las escrituras se tenían que cumplir. Y cuando el Padre me hizo y me confrontó a mí, entonces yo pude entender mi debilidad. Respiré hondo, lloré. No pude decirle al Padre otras palabras que gracias. Por su palabra, cuando nosotros leemos en Mateo la oración del Padre Nuestro, hay una parte que dice: ¿estaremos dispuestos a perdonar la traición de un ser amado cuando toque eso a nuestras vidas? Yo tuve que bajar mi cabeza y decir gracias. Ahora entiendo que todavía hay levadura en mí. Y lo digo con sinceridad, hermano, porque aquí no se puede esconder nada. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que el Padre reparte, cuando reparte fuerte, lo reparte bueno. Y son exhortaciones que muchas veces la gente, viene a darme palo. No son palos, hermano, no lo tome así. Y si lo toma así, pues, sorry. Yo estoy compartiendo con ustedes algo que yo viví. Yo no puedo predicar ni puedo enseñar algo que yo no he vivido, que yo no he sido procesada, que el Padre a mí no me ha llamado a cuenta cuando nosotros todos estamos pasando por un proceso. Y lo correlaciono todo porque estamos hablando de los límites y parámetros del nivel de santidad, del nivel de compromiso y el por qué la muerte entró en la vida de Nadab y Abiú. ¿Por qué hubo caos en esta familia? ¿Por qué? Simplemente porque ellos no respetaron los niveles que el Padre, solamente hasta aquí tú podías entrar. Tú no puedes pasar a este lugar porque el Padre no te lo ha permitido.
Por eso les dije ahorita, en el templo nosotras tenemos solamente un lugar designado donde podemos entrar. Si nosotras, por cabezonas, queremos nosotras hacernos las feministas, ¿sabe lo que nos va a pasar? Lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. Y en el templo habían levitas asignados para guardar estos niveles de santidad que el Padre había puesto, y aquel que se atreviera a atravesar ese parámetro inmediatamente era puesto a muerte, sin importar quién fuera. Porque el pueblo de Israel conocía esto, los levitas conocían esto. Ningún gentil podía decir, yo soy hijo del rey. ¿Really? Delante de los ojos del rey y el hacedor del universo. ¿Quién eres tú? ¿Estás bajo convenio? No. ¿Estás circuncidado de tu corazón? No. Entonces, ¿qué tú haces tratando de comprar a Dios? De cambiar su diseño. Y somos culpables de esto por años. Por tratar de cambiar el diseño de Dios. Por tratar de manejar las situaciones a nuestro antojo. Nadab y Abiú simplemente, si hubieran dicho, Señor, puedo, él hubiera dicho, no. Ok, yo me acomodo aquí. That's it. Hubieran estado vivos. Pero por la buena intención, porque a mí se me ocurrió esta excelente idea, quiero acercarme delante de mi rey, porque me siento tan agradecido y quiero ofrendar a mi Señor, pero Dios no te llamó a hacerlo. Y de eso se trata, de que usted y yo necesitamos entender cuál es nuestro rol y que el Padre está mandando y demandando santidad, porque los límites, los mandamientos son para que nosotros entendamos que Yahweh quiere que nos santifiquemos a través de ellos al guardarlo. No es que obtengamos salvación, no es eso. Es que a través de tú practicar la palabra de Dios en tu vida, a través de vivirla, a través de caminar en ella, a través de negarte a ti mismo, tú vas a entender y te vas a acercar a un nivel de santidad aún mayor. Estos son tiempos que necesitamos santificarnos aún más. ¿Cómo me santifico? Guardando su palabra. ¿Y cómo lo hago? Estudiándola para que comprendas qué es lo que Dios requiere de ti. Quizá la gente más nueva o quizá los que me están escuchando tienen esa misma pregunta. Si tú no estudias la Biblia, si tú no estudias las porciones asignadas, entonces no te vas a enterar qué es lo que Dios quiere de ti. Entonces estamos acostumbrados a que se nos enseñe, pero no estamos acostumbrados a cuestionar la enseñanza, ni a disectarla. Porque nosotros somos humanos y yo me puedo equivocar. Y yo no estoy imponiendo mi enseñanza sobre nadie. Si usted no está de acuerdo, yo respeto, nosotros podemos diferir, pero que nos una en lo mismo en común. Puesto que el cuerpo del Mesías específicamente está siendo dividido por cuestiones de la palabra, pero no es más por cuestiones de la palabra, es porque no sabemos respetarnos. Porque no sabemos comprender que tu nivel de capacidad es diferente del mío, y aunque tú quizás sepas más y yo sepa menos, estamos caminando hacia el mismo fin, el mismo camino. Y nos ponemos a discutir por cuestiones que traen deshonra a nuestro rey. Y son términos tan básicos y sencillos, y usted dirá, ya yo sé eso, ¿por qué me lo están repitiendo? Porque es necesario que nosotros lo entendamos. Porque es necesario que los alejemos de las discusiones que no edifican. Es necesario que nosotros comprendamos que si somos representantes de nuestro rey aquí en la tierra, ¿qué espera Yahweh de ti? Cómo comportarte en una situación difícil cuando te
manchen tu testimonio, cuando te hieran, cuando te maltraten, cuando te marginen, ¿qué espera el rey de ti? ¿Acaso seguiremos actuando como si nada, como si Yahweh, o sí, yo me regocijo en la fiesta, guardo el Shabbat, leo la palabra, el estudio, pero ¿acaso vamos a seguir caminando sabiendo, pero a la misma vez ignorando? No podemos caminar así, porque nosotros estamos trayendo deshonor al nombre del Santo, pero a la misma vez nos estamos profanando a nosotros mismos. Porque cuando nos alejamos de los parámetros, estamos trayendo profanación al lugar santo y al pueblo que es santo. Una acción de cada uno de nosotros trae profanación dentro del cuerpo. Por eso era necesario estos sacrificios. Por eso es necesario que cuando el Padre te haga esas preguntitas que me hizo a mí, que me pusieron a llorar como una nena de 5 años, y yo diga, ok, mi rey, you are absolutely right. And I'm absolutely wrong. Vamos a menguar, pero tome su lugar. Y les comparto este sueño con ustedes, la del muro, porque todavía hay espacio que necesita ser cubierto. Y Yahweh está esperando por ti para que lo hagas. Yo no, ni la pastora, ni el pastor. Nuestro rey. Y él fue específico, casa de Israel. Yo no dije casa de Israel, Yará. ¿Acaso eres tú parte de casa de Israel? ¿Del pueblo en la dispersión? Esas fueron sus palabras. And I kid you not. Cuando yo me levanté temblando. Porque la experiencia fue algo, wow, que retumbó, me estremeció. Y yo dije, ok, mi rey, ¿dónde hay que cubrir? Esa debe ser nuestra disposición. Respetar el parámetro, no envidiar. No envidiar cuando Dios levante a tu hermano y a tu hermana. No anhelar lo que otro quiere. Gózate con él. Bendícelo. Ora por él porque lo va a necesitar. Pero si el Padre le plació a levantar su estatus en medio del pueblo, alégrate, no envidies. Porque entonces estarías y serías hallado culpable delante del Rey del universo y una afronta a lo que Él quiere hacer. Y trae caos y profanación. Entonces tu vida, en vez de ir acercándote, vas entonces en descenso y caminando hacia atrás. Levántate, casa de Israel, Yará. Levántate. Yo sé que es fuerte la lucha. I know. I've been praying for all of you. El Padre conoce. Sabe. Nosotros no le servimos un rey injusto. Él sabe lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú quieres. But be patient. Sé paciente. Pasa el proceso. Tienes que ser quebrantada. Tienes que ser quebrantado. Who doesn't? ¿Acaso el barro no se le tiene que dar sus buenos cantazos y ponerse en un horno de fuego antes de que pueda hacer una vasija útil en las manos del alfarero? Tiene que ser limpiada de sus impurezas. Pero entonces toma tu rol y tu posición. ¿Todavía estás preguntando? Ora. El Padre te va a contestar. Pero cuando te conteste, estés preparado para asumir tu responsabilidad y tu rol. Porque nosotros le servimos a un rey que es justo, es bueno, es santo y sobre todas las cosas es misericordioso.
Yo no puedo decirles a ustedes cuánto es un regocijo para mí. Quizás esto fue algo sencillo. Pero si te vas a llevar algo en esta tarde, no sé cuánto tiempo me queda. Si te vas a llevar algo en esta tarde, yo quiero que tú te lleves que tu rey demanda de ti más, no menos. Que mi rey demanda de mí más y no menos. Que nuestro rey demanda de nosotros más, no menos. ¿Ves a alguien que necesita ser restaurado? Levántalo. Alguien está en 100, pero tú estás en 30. ¿No crees que Yahweh te mandará a uno que está en 100 para levantarte? Una palabra de consuelo en medio de tu tiempo o temporada desértica. Dios no es sordo, no es ciego y no es mudo. Y yo sé que esto es una forma inconvencional de traer una parashá. Pero créame, yo no quiero hacer algo. Yo pude haber traído un bosquejo de 7 páginas, una buena presentación PowerPoint, venirte con todas los rituales del día de Yom Kippur, porque específicamente esta parashá se prestaba para eso. Y te podía hablar de la redención, de cuántas veces ellos entraban al templo, etcétera, etcétera. Yo cogí esa información en el seminario del templo. Yo pude haber traído eso, claro que sí. Pero y eso no era lo que quería yo. Entonces, a mayor responsabilidad, mayor nivel de obediencia. No te sientas inútil, de verdad. No te sientas que no vales nada. Porque ahora yo puedo decir, somos nación adquirida. Somos pueblo que el Padre ha separado de entre las naciones y tenemos un privilegio que otros afuera no tienen. Por este privilegio y por esta responsabilidad te exhorto a que estos 7 días, y este es el primero, de panes sin levadura, aumentes tu mayor compromiso. Pon al lado el ego, el orgullo, el dedo meñique cuando te lo pisan. Ponlo a un lado. It'll last, it will pass, the pain will pass. Permite que el Padre haga la obra que tiene que hacer contigo. No te hagas olvidador, hazte hacedor. Comparte, sal de tu estado de somnolencia. Sal de ahí. That's not your place. Y a los que me están escuchando, también esto es para ti. Que quizás no tengas un lugar como nosotros tenemos aquí, que el Padre nos ha sido tan bueno, que nos ha bendecido con un hermoso lugar para poder estar Shabbat tras Shabbat y nos ha abierto canales de bendición para nosotros poder llevar el mensaje inadulterado de la palabra a lugares que quizás jamás pensamos que íbamos a llegar. Pero gracias al Eterno que ha abierto este canal y me estás escuchando a través de Teshuvah.tv. Y nos escuchas Shabbat tras Shabbat. No te sientas que a pesar de tu distancia o no tener un lugar donde congregarte, que el Padre se ha olvidado de ti o te ha abandonado. Porque esos pensamientos llegan. Nosotros vivimos en Tampa, hermano, y queremos estar aquí cerquita. Y cada vez que nosotros queremos mudarnos, todo hace brrr. Y hacemos planes y hace brrr. Y buscamos lugares y se presentan. Y ya, yo le he dicho al Padre, ok, I get your hint.
Yo comprendo, yo entiendo, y es que a veces me hago la necia. Entonces, he comprendido que mi tiempo de estar al lado de ustedes, aquí cerquita, no se nos ha dado todavía, no es el tiempo. Ya quisiera estar aquí para estar aquí, hermano. Yo los amo a ustedes y solamente el Padre sabe. Si usted vive cerquita, aproveche este lugar. Porque yo que vivo allá a la distancia, quisiera estar aquí. Y no puedo. Y el Padre me hace... Se me desbarata todo. Y a veces dice, no, tú tienes que declarar y esto y lo otro. Hermano, estamos estudiando acerca de los parámetros y los niveles. No inventemos con la rueda. No nos hagamos los chivos locos. Los chivos que estamos leyendo aquí, no seamos así. Porque el Padre tiene sus momentos y sus tiempos. Aprendamos a discernir. Cuando llegan exhortaciones, cuando lleguen tiempos de convocatoria, no inventen. Acércate. Porque tú no sabes si un día tú vas a necesitar ese tiempo de convocatoria y que alguien interceda por ti. El liderazgo sufre. ¿Usted cree que Aarón no sufrió? Aarón sufrió. Y no pudo manifestar su luto. Porque sería una afrenta delante del rey. Tú le dices a Dios que Dios te lo dio todo. Y es cierto. Ahora, si te pide algo, ¿estarías tú dispuesto a dárselo? Cuando te confronte el Padre con esas preguntas bomba, ¿estarías tú dispuesto a aceptar con responsabilidad e integridad y humildad? ¿Por qué? Porque necesitamos menguar. A veces nos creemos que servir a Dios es un juego. No es un juego, hermano. Esto es algo serio. Muy serio. Demasiado serio. Últimamente serio. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Él es santo y seguirá siendo santo. Pero usted y yo no podemos jugar con la santidad que el Padre ha delegado en nosotros. Porque casa de Israel eres tú y yo. Y todos nuestros hermanos en la diáspora, que estamos saliendo de un nivel de profanación para santificarnos más. Y varones, ustedes no saben, vuelvo y les repito, quienes de aquí tienen descendencia levítica. Estas porciones quizás parezcan un poquito aburridas, a mí me fascinan. Y yo digo, Señor, yo soy mujer. Él sabe por qué hace las cosas. ¿Qué privilegio tienen ustedes, varones? De verdad que sí. ¿Qué privilegio tienen ustedes, varones? No desperdiciemos lo que Él ha puesto. Intercede por tu casa. Intercede por nuestros pastores. Intercede por el liderazgo de la iglesia. Intercede por el pueblo de Israel. Intercede por la juventud. Intercede por los niños. Intercede por aquellos que van a entrar en casa. Por nuestros hermanos creyentes que están siendo sacrificados diariamente. E intercede para que la santidad, el honor, la gloria y el nombre de nuestro Rey sea exaltado por siempre. Y que cuando venga el caos a tu vida, guess what? Intercede. Pero examínate a través de la palabra y pregúntate qué parámetro has cruzado. Yo no estoy diciendo tú estás en pecado. That's not the point.
te estoy exhortando y compartiendo mis vivencias, porque a través de ellas yo me di cuenta que todavía había levadura en mí. Compartirlo, hermano, ya yo pasé el cantazo y fue fuerte. Por eso se los digo. Si quieres edificarte a través de ello, puedes preguntarme más y con lujo de detalle te lo cuento todo. Pero intercede por mí. Porque a mayor nivel de capacitación, mayor es el ataque. Mayores son las pruebas. Mayor es el nivel de obediencia que el Padre demanda. Y nuestros pastores también lo conocen que es así. Y ellos necesitan de nuestras oraciones, más que nunca. Intercede por esta casa específicamente, para que la voluntad del Padre siempre se cumpla aquí. Que el propósito que el Eterno quiere hacer, que la misma presencia del Eterno no sea parte de nuestras vidas. Porque qué triste es que después de nosotros gustar, conocer, experimentar, caminar, estemos lejos, fuera del campamento. Porque hemos traído profanación a su campamento. Fíjese que el que llevaba todos estos sacrificios no había pecado en él, pero se había contaminado. Y tenía que estar fuera del campamento, tenía que bañarse para poder ser reintegrado dentro. ¿Qué te quiero decir con esto? Puedes regresar al campamento. Mayor nivel de obediencia, mayor nivel de santificación, mayor compromiso. Pueblo, mayor compromiso. Santifícate. Camina, no te quedes atrás. Camina. El enemigo necesita solamente una oportunidad. Una. Para estancarte. Y una vez que estés estancado, eres presa fácil. Don't give in. Lucha con esas tentaciones. Lucha que depende tu vida de ello. Necesitas libertad. Dios te ha concedido libertad. Camina en libertad, mas no en libertinaje. Respetemos la santidad y el honor de nuestro Rey y andemos en obediencia, cueste lo que nos cueste. Te va a costar amistades, inclusive hasta miembros de la familia, inclusive hasta hijos. A mí me ha costado. Honor, estatus, reputación, you name it. Te va a costar tanto, pero la recompensa es vida eterna y es aún mayor. No reniegues de lo que se te ha dado. Si eres fiel en lo poco, entonces el Padre sabrá que puede contar contigo. Cuando se te entrega algo, hazlo con amor. Y aunque vengan situaciones adversas, confía en el Padre que Él proveerá. Y te dará una salida y te dará refrigerio. Pero eso no exime lo que debes de hacer tú. Que no se halle en nosotros un motivo de traer deshonra a nuestro Padre. Más bien, que lo honremos en nuestras acciones, en toda área de nuestra vida. Capítulo 18, intimidad también. Un tema bien difícil. Él nos conoce y sabe que somos polvo y que somos débiles, mas aún así no podemos justificarnos por nuestra imperfección y debilidad para caminar en libertinaje, aún dentro de la intimidad. Y ustedes conocen los que son casados. Respetemos a nuestro Padre y carguemos el mayor nivel de santidad
siempre. Ya pronto esto va a pasar. Y acordémonos que nuestro Padre nos dará una heredad aún más hermosa. Yeshua dijo, el que persevere hasta el fin hallará salvación. Cuídala con temor y temblor. Y no permitas que el enemigo siembre semillas de impureza en nuestras vidas. No sigamos el ejemplo de Nadab y Abiú, que teniendo llamado, teniendo responsabilidad, no supieron apreciar y no supieron respetar. Respeta, obedece, sométete, camina. Y si te caíste, sacúdete el polvo, levántate, confía y entrégale todo, todo a tu Rey, que Él es misericordioso para hacer provisión, para levantarte y llevarte a libertad. Y te dejo con esto. Mi lema es, ya no corro porque he aprendido a caminar. Y muchas veces el caminar, aprender a caminar cuesta. Si estás corriendo, detente. Detente. Examínate. Y en vez de correr, camina y anda. Que el Padre te va a enseñar el camino. A los que me están viendo por Teshuvah.tv, que el Señor te bendiga y te guarde. Y espero que de alguna forma este mensaje haya traído edificación a tu vida como a la vida de los que estamos aquí. Le invito a que continúe en sintonía por Teshuvah.tv, a los programas radiales que nuestro hermano Rico Cortés presenta a través de este canal, y que sábado tras sábado, Shabbat tras Shabbat, continúe sintonizándose con Casa de Israel de Ará. Y ya para el próximo Shabbat nuestro pastor estará con nosotros, que yo sé que todos lo extrañamos, y espero que si nos está viendo, Pastor, I hope I did a good job. Los bendigo a todos. Denle ese aplauso al Señor por la palabra que ha traído a través de nuestra hermana Lisa. Ya ven por qué les dije que ella, yo la vi sumida y me inspira. Aprendemos, ¿verdad? No hay mucho más, no hay nada más que añadir otra cosa que no sea. Ayúdanos, Padre, a hacer eso. Ayúdanos, Señor, a caminar en esos límites. Y esto va para todos, porque yo les compartí a las damas la otra vez que aún en los pequeños detalles, como el Padre está trabajando conmigo. Y les dije que me regalaron un apron, how do you say that in Spanish? ¿Un delantal? Me lo trajo nuestra hermana Lea de Israel. Y tiene unas letras en hebreo. Yo no sé leer hebreo. Yo canto hebreo porque me lo aprendo y lo canto. Y claro, busco lo que quiere decir para cantar con el entendimiento. Y le dije, ¿qué quiere decir eso? Y cuando me dijo, woman of valor, de valor, value, yo me quedé así, wow. Y esa simpleza hizo que yo me comenzara wow, yo soy una mujer de valor, really? What does that entail? ¿Qué simpleza? Un delantal. Y créame que en este proceso yo también estoy aprendiendo, porque bien lo dijo Lisa. Nosotros venimos de la iglesia tradicional donde los roles están invertidos, fuertemente invertidos. Y yo soy la mayor de mi casa, la única mujer que desde los 12 años cuido a mis hermanos, cocino, me encargo de las cosas de la casa, muchas responsabilidades a una edad muy temprana. Y así crecí. Y cuando me casé, ahí me di cuenta que yo no soy mamá de él. Ahí está la madre de él. Yo soy su esposa y tengo mi rol. Y llegar al punto en entender que yo tengo
una pasión por cantar, y si fuera por Linel, yo no estaría aquí, yo estaría de gira por ahí, ministrando el mundo, cantando, porque es lo que me apasiona. Y tener que, como dice ella, detenerse. Y ver a mi esposo, pero como el pastor, como el sacerdote. Es cierto, Lisa,